Espíritu Santo. No sé, de pronto los frutos del Espíritu Santo. Sí, espectacular. Los frutos del Espíritu Santo sería chévere. Sería Son, lindo escucharla. Sí. son 9 mensajes, pero imagínense que yo tengo una duda y espero poderla despejar, porque en el mensaje 7 de amor espiritual dice que hay que tener paciencia, pero esa paciencia que se tiene en amor espiritual no es la misma paciencia de los frutos del Espíritu Santo, Mao. No he podido entender, no puedo. Diferentes niveles. Es por eso, son diferentes niveles. Hola, tío Lalo. Mauro, buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Sí, señor, gracias a Dios vamos, sí, señor. Ay, pues bueno. Bueno, entonces ya van dos propuestas. El tío Lalo entonces nos propone los frutos del Espíritu Santo. Está interesante. Carlitos nos propone el de guardar el día del Señor, pero bueno, esperemos a ver ahorita a qué conclusión llegamos. Ahorita al final. Porque los dos son especiales, los dos son muy bonitos. Pues lo chévere de los frutos del Espíritu Santo es que es un mensaje por fruto, ¿sí? Entonces es bastante profundo el mensaje, muy, muy, muy bonito y bastante práctico, es muy práctico. O sea, ya es cómo poner por obra esos frutos y pues de alguna manera, si no estoy mal, el pastor nos dice que cuando ya los cumplimos todos los 9 frutos del Espíritu Santo, ya estamos en el 4.º nivel de fe. Entonces, por eso es muy valioso. Qué y bueno. muy práctico. Qué bueno. Sí. Bueno, hay... ¿Y los niños cómo están, tío Lalito? Por ahí chiquitín está, por ahí le acabo de coger el sueño. Está durmiendo. Ahí ¿Y el van, grande? gracias a Dios. Sí, ahí va, gracias a Dios. Sí, señora. ¿Ya terminó el Mañana. colegio o todavía está en...? No, señora, creo que le queda esta semana que viene. ¿A qué curso pasa ya? Está noveno. ¿Ya? Sí, a 10º, el otro año. Ya tiene un señorote en la casa. Sí, señora. ¿Cuántos añitos tiene? 15 completo este año. Pero se creció rapidísimo. Él se llama Esteban, ¿cierto? Miguel Esteban. Miguel Sí, señora. Esteban. Qué bonito, ¿no? Está grandote. Sí, él me preguntaba qué días que por qué Dios le permitió que el diablo tuviera poder. Que ya estábamos hablando sobre eso. ¿Y su merced qué le Pues, contestó? ¿Qué le dijo? lo que pasa es que él tiene poder, pero es que la autoridad del Señor Jesucristo vence el poder del mal. ¿Sí? Pero él me preguntaba sobre eso, que por qué siendo él tan malo, por qué Dios permitía que tuviera poderes. Pero la autoridad del Señor Jesucristo vence el poder de las tinieblas. Y nada se hace si no es la voluntad de Dios. Sí, y también otra cosa que le decía a él, lo que pasa es que, por un ejemplo, cuando uno está pasando un momento difícil y, por ejemplo, uno empieza, ay, pero esto, ay, pero aquello, pero se me vino esto, pero aquello, entonces ahí es cuando uno le da poder a él también, ¿sí? Claro. Y nosotros le quitamos el poder a él cuando, por decir algo, aplicamos la fe, ¿sí? Un ejemplo, cualquier cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la vida de nosotros, la vida del creyente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a superar, Jesucristo está conmigo, Él lo venció. Él llevó la adversidad en la cruz del Calvario. De esa manera, esa autoridad vence el poder de las tinieblas. Eso es lo que días hablamos con él. Ah, digamos, hay varias cosas interesantes en el tema. Uno es que efectivamente el enemigo tiene poder, pero es el poder de las tinieblas, que las tinieblas pues obviamente no tienen nada que ver con la luz, ¿sí? Entonces, primero eso, ¿sí? El enemigo tiene poder, pero en las tinieblas. El enemigo no tiene poder sobre la luz. Nunca va a poder tener poder sobre un hijo de Dios, nunca, ¿sí? Entonces, esa parte es clave. Y otra cosa es, digamos, esto me parece muy bonito, es porque Dios nunca quita lo que da, ¿sí? Digamos, por ejemplo, cuando Dios ungió al rey Saúl, vemos que aun cuando estaba endemoniado, aún así David lo seguía honrando, ¿sí? Endemoniado y todo, David lo seguía honrando como el ungido de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quita lo que una vez da. Dios nunca se arrepiente, Dios nunca cambia ni varía porque Él nunca se equivoca, ¿sí? Entonces, Dios, si ungió a Samuel, era por algo. Perdón, a Saúl.
a Saúl A era por Saúl. algo, ¿sí? Dios ya sabía, ya conocía que efectivamente él se iba a enorgullecer y se iba a querer exaltar a él más que a Dios. Y lo mismo sucede con Lucifer. Lucifer era un ángel de luz, era un arcángel de luz más específicamente, pero cuando se rebeló, Dios nunca le quitó la autoridad que tenía. Sencillamente que como ya pasó a las tinieblas, pues ahora la autoridad que tiene es de las tinieblas, ya no tiene autoridad de luz, que era, digamos, en origen, la verdadera autoridad que tenía Lucifer al estar al lado de Dios. Entonces, esa parte me parece muy bonita porque lo podemos ver que, digamos, por ejemplo, cuando el arcángel Miguel le dijo al enemigo fue, el Señor, Dios te reprenda, ¿sí? El Señor te reprenda. Él no se atreve. Entonces, y hay un versículo en la Biblia donde también dice que el ángel de Jehová le dice también al enemigo, Jehová te reprenda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ni Jesús ni el Espíritu Santo reprenden al enemigo. El único que puede reprender al enemigo es Dios Padre. Esa parte también es muy bonita. Entonces, Dios es un Dios de orden y así como lo dijo ahorita Giovanni, hay un orden y Dios, como nunca se equivoca, Dios permitió esa autoridad del enemigo precisamente para que nosotros fuéramos cultivados y convertidos en esos verdaderos hijos de Dios. En estos días hemos visto esa parte de cómo las pruebas lo que hacen es ayudarnos. En vez de dañarnos, lo que hacen es ayudarnos. Y pues digamos, bueno, un ejemplo sencillo para poder comprender esta parte es que cuando hay un rebaño de ovejitas, es necesario un cabrito para que las mantenga activas. Porque si eso las mantiene saludables. Entonces, esa vendría a ser como la función del enemigo. Por eso cuando Dios maldijo a la serpiente, le dijo, andarás por la tierra y comerás el polvo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que andar pendiente de nosotros. Y si hay algo por qué acusarnos, tiene que presentarse ante el Padre, acusarnos. ¿Para qué? Para que venga una prueba y a través de la prueba nos despertemos, ¿sí? Porque si el enemigo no nos acusa, pues nosotros iríamos derechito para el infierno sin darnos cuenta. Entonces es una bendición porque, digamos, de alguna manera el enemigo tenga esa autoridad, ¿sí? Sé que es un poquito de pronto confuso para explicárselo a un niño, pero lo importante es que nosotros lo entendamos, ¿sí? Es una bendición grandísima la autoridad que tiene el enemigo, porque gracias a esa autoridad que tiene el enemigo sobre las tinieblas es que nosotros podemos ser refinados como el oro. ¿Sí? Es muy bonito, esa parte es muy chévere y digamos, así estoy tratando de resumirlo lo más posible porque el pastor nos lo enseña obviamente pues ya mucho más extenso y mucho mejor explicado, pero es bonito comprender porque sí, esas... Hasta en los testimonios, ¿cierto, Mauro? Que por decir algo, por ejemplo, el viernes escuchaba a una pastora, le pasó algo delicado. El esposo que tenía cáncer. Y entonces ella se preguntaba que por qué, Señor, que por qué, si estaban haciendo todo correcto, que había algo de malo en ellos, que le revelara. Y entonces Dios empezó a revelarle cosas. Ella decía, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué él tiene que morir? Esta no es la forma de que un siervo de Dios termine así. Y entonces el Espíritu de Dios empezó a revelarle cosas. Y entonces una de las cosas de que él decía, le empezó a dar como pasos. Y entonces cuando ella se reunió con el médico, entonces ella ya sabía qué contestarle. Y entonces ella cuando el médico le dijo a su esposo, le quedan poquitos días de vida, él va a morir, le quedan poquitos días de vida. Y entonces ella llegó y le dijo, Dios, mi esposo no va a morir. Anoche el Señor me reveló que no va a morir, él va a vivir. Y entonces ella le decía, esto que usted me dijo, esto será para testimonio, pero él no va a morir, él va a vivir. Dios ya me reveló esto, el Espíritu Santo ya me lo reveló y me lo confirmó, él no va a morir, va a vivir. Y entonces ella empezó ese proceso, cuando es que efectivamente las palabras tienen poder. Por eso es que uno lo desautoriza al enemigo con las palabras del reino, ¿sí? Entonces la palabra, ella empezó a aplicar lo de Dios ahí. Él va a vivir, él va a vivir, él no va a morir, va a vivir. Y sí, efectivamente, él recibió el milagro. Y cuando, oh sorpresa, que llegó, o sea, cuando ella se despidió del médico, el médico llegó y le dijo que tenga suerte, le dijo así, dijo que tenga suerte. Y entonces ella dijo, sí,
Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir con mi esposo y lo va a sanar, porque Él me lo prometió que va a sanar. Y entonces ella se agarró ahí de esa parte, que el Señor le va a sanar. Y sí, efectivamente, oh sorpresa, más adelante volvieron y le hicieron los exámenes y salieron negativos, ya no tenía eso, y él empezó a coger fuerzas, a recuperarse, a ponerse gordito y todo. Y hoy en día él es un testimonio en la iglesia de que, entonces ellos lo que se preguntan es de que por qué Dios les permitió eso. Entonces ellos ahorita tienen de qué hablar, de hablarle a las personas de que hay un Dios todopoderoso, hablarle de que él estuvo en el cárcel, en el borde de la muerte, sus días estaban contados, pero el Señor tuvo la última palabra. Entonces eso es lo lindo, lo que dice Mauricio. O sea, le quitó el poder a las tinieblas y puso la gloria de Dios ahí. Entonces en los testimonios uno ve, por eso es que por ejemplo ayer en los testimonios que dio el pastor ahí, yo no sé, a mí me gustan mucho los testimonios, es lindo escucharlos, es glorioso, esas noticias del cielo lo llenan a uno, le levantan a uno la fe, es poderoso. Y hasta el día de hoy sí que uno escucha testimonios por lado y lado, el Espíritu de Dios obrando en la salud, del Espíritu de Dios obrando en una cosa y en una otra. Por ejemplo, esta mañana hablaban de que decía, mire, una persona de Dios, una persona ungida de Dios, le entregan una empresa quebrada. Créalo que así como José la levanta porque está en las manos de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Entonces la gloria de Dios siempre brilla, va a brillar en los hijos, en su pueblo, en el ejército del reino que nosotros somos sus hijos, que nosotros estamos ahí como ese ejército que tiene hambre, buscándolo. Y él obra en sus hijos. Muy bonito el testimonio. Es de pastores, ¿cierto? Muy bonito ese testimonio, Sí, tío. sí, Mauro. Porque bíblicamente es interesante, digamos, una enfermedad como el cáncer, obviamente es una enfermedad grave. Y por lo general, digamos, nosotros creo que ya conocemos que hay digamos, podemos dividir en como en dos áreas el origen de esas enfermedades. La primera, que es la más común, es por pecado de muerte. ¿Sí? Un cáncer le da a una persona que comete pecado de muerte y pues usualmente pues mueren debido a esas enfermedades. Ese es el primer caso y que es el general. Y me gusta mucho porque la pastora le preguntó a Dios, ¿por qué? Entonces es clave, eso es lo primero que uno debe hacer, el por qué. Pero aunque estoy viendo que este caso es más del segundo. ¿Cuál es el segundo? Nosotros podemos ver un caso en la Biblia en el cual los apóstoles conocían el primer caso, ¿sí? Que las enfermedades eran causa de pecado. Y cuando vieron a un ciego de nacimiento le dijeron a nuestro Señor, bueno, ¿y él por qué nació así? ¿Fue pecado de él o fue pecado de sus padres? Y aquí nuestro Señor les contó acerca del segundo caso. Les dijo, ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria y el poder de Dios. Este es el caso que yo veo en estos pastores. Posiblemente no había pecado de muerte, muy seguramente no había pecado grave, pero era para que se manifestara la gloria y el poder de Dios a través de ellos y a través de ese testimonio no sé cuántas personas vayan a conocer y a salvarse. Entonces es interesante, es muy bonito esa parte, tío, súper chévere, muy bonito ese testimonio, espectacular, súper chévere. Gracias, tío, por compartirnos esas cosas bonitas. Entonces, digamos, es bueno que nosotros conozcamos como la respuesta a todas las preguntas, ¿para qué? Para que cuando alguien nos haga alguna pregunta, así como por ejemplo el caso del tío, nosotros tengamos una respuesta muy clara, porque usualmente hay muchas personas que piensan que Dios es malo. Es más, ese es el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo pensaba que el Señor o el Padre era malo, el malo. Lo mismo en la parábola de los talentos, ¿sí? El siervo negligente, él decía pues que consideraba que el Señor era alguien malo. ¿Por qué? Porque le dijo, pues, yo sé que usted viene a cegar donde no sembró, y eso es una gran mentira, ¿sí? Entonces ahí es donde es importante que nosotros conozcamos a Dios, su corazón y su voluntad, que está en la palabra. ¿Por qué? Porque ahí nunca va a haber cabida de que nosotros lleguemos a tan siquiera llegar a pensar que Dios es malo. Ese es un problema grave porque hay mucho cristiano que piensa así, mucho cristiano. Lo digo porque hay cristianos que piensan cosas como, ¿por qué a personas buenas le pasan cosas malas? Eso es una gran mentira y esto es un gran error, que nosotros nunca debemos caer
en eso, y si alguna vez Dios nos da la oportunidad de hablar con alguien que piense así, nosotros le tengamos una respuesta clara, porque vuelvo a decir, es peligrosísimo llegar a pensar que Dios es malo, y lastimosamente el mundo es el que quiere guiar a la gente a que piense que Dios es un Dios malo, y pues con argumentos tan sin sentido, pues para mí, como es, de por qué le pasan cosas, hace poco una persona me lo dijo, ¿por qué le pasan cosas buenas perdón, por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Me lo dijo él. Y me dijo, y es que hay un libro, me dijo, hay un libro que se llama así. Y yo le dije, ¿y qué es una persona buena? Le dije así. Me dijo, por ejemplo, yo soy bueno. Y yo le dije, ¿usted se considera bueno? Sí, yo no le hago mal a nadie. Y yo le dije, y él, digamos, la esposa es católica. Él me dijo que él como que no, pues simpatiza, pero no pertenece a nada. Sí, es como muy abierto de mente, por decirlo de alguna manera. Y yo le dije, bueno, su esposa es católica, por lo tanto, usted o sea, cree en la Biblia, su esposa. Entonces le dije, si su esposa cree en la Biblia, usted puede leer la Biblia, y en la Biblia un momento le dijeron a nuestro Señor, Señor bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no hay nadie sino solo Dios. Entonces, ¿quién somos nosotros para creernos buenos, y que por qué nos pasan cosas malas a nosotros, personas buenas? Eso es algo que, por eso digo, es una pregunta ilógica, es una pregunta que no tiene sentido. Entonces, la verdad, la palabra nos dice todo lo contrario, nosotros somos malvados. Ahí es donde dice, si vuestro Padre, que es bueno, perdón, si vosotros siendo malos, hablándonos a la humanidad, si vosotros siendo malos dad buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, que Él sí es bueno, dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, esa parte es clave. Nosotros no debemos creernos buenos, porque ahora, digamos, no es que ahora todos somos malos. ¿Por qué? Cuando llegamos y conocemos a nuestro Señor, hemos sido justificados. ¿Pero por quién? Por Él, no por nosotros. Porque si fuera por nosotros, somos malos. ¿Sí? Entonces, esa parte es clave. Entonces, ahí, si no Y es, eso no no estoy dando a entender, pero No, si estos puntos comprendemos, vamos a tener argumento a la hora de pronto de hablar con alguien que esté tentado a pensar que Dios, o pues que de pronto el mundo le ha enseñado o le ha ayudado o le ha llevado a pensar que Dios es un Dios injusto, que eso también es gravísimo. Nosotros nunca podemos pensar que Dios es injusto. Entonces, por eso, como tan bonito el privilegio que tenemos aquí a diario de poder conocer el corazón de Dios, y que Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto, o sea, y vuelvo a decir, si aquí nosotros nos maravillamos a diario, ¿cómo será toda la eternidad? Que ya vamos a estar allá y le vamos a conocer aún más, pero aún así nunca vamos a dejar de sorprendernos de lo grande que es Él. Entonces, qué bonita esas charlas, tío, que su merced pueda tener esas charlas con su hijo, porque eso es importante. A través de esas charlas se puede fortalecer la fe en ellos, también en uno mismo, porque, digamos, a mí me gusta mucho, y lo he dicho varias veces, que me hagan preguntas que ojalá de las cuales yo no tengo la respuesta, porque en el momento llega la respuesta de cosas que yo no sé, y me encanta, porque así yo también estoy aprendiendo. Entonces, esa es una de las razones que más me encanta de estas reuniones, es muy bonito. Gracias, tío Lalo, por compartirnos eso tan bonito, y pues, digamos, en síntesis o en conclusión, veo que ese es el propósito de todas las reuniones que Dios nos ha dado, nos ha permitido tener durante este tiempo, conocerlo a Él, conocer su corazón, conocer su voluntad, y darnos cuenta que Él es un Dios bueno, y que nosotros, aún sin merecerlo, Dios envió a su Hijo y permitió que su Hijo muriera en la cruz por nosotros. Y ahora permite que el Espíritu Santo nos guíe hacia el mejor lugar en el reino de los cielos, la Nueva Jerusalén, a través de su tarea, que es la de la santificación. ¿Sí? Entonces, es muy chévere, es muy bonito Y comprender. otra cosa, Mauro, que por ejemplo en los otros países, o sea, este año ha sido el año del Espíritu Santo, porque a través de todo esto que ha pasado, pues yo, o sea, uno se desentera, ¿cierto? Pero hay veces que uno se entera de que estos, o sea, nosotros lo que estamos haciendo acá, hay muchas familias también que lo están haciendo, reuniéndose, compartiendo el Evangelio. Esta es la hora así, reunidos unos así, otros, y entonces le sacan provecho al Internet, al Internet de Dios, al Internet bueno, pero ha sido un año de crecimiento. Y este es que ha sido el año de más crecimiento que ha habido, eh, del Espíritu Santo, gracias al Señor Jesucristo, en la tierra, no solamente en Colombia, sino en todas las naciones. Súper, tío, es así, tío. Tiene toda la razón, tío. Este año creo que ha sido un despertar grandísimo para toda la iglesia a nivel mundial. Súper chévere. Y pues vuelvo a decir, pienso que este despertar es apenas el inicio.
porque podríamos decir, así como cuando aceptamos a nuestro Señor, es apenas el inicio, este despertar de este 2020 va a ser apenas el inicio por decirlo así, del comienzo de la gran obra del Espíritu Santo en este tiempo, que va a ser, por decirlo de alguna manera, explosiva de poder, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, porque es el poder de Dios literalmente lo que va a estar aquí en la tierra con nosotros. Entonces, se va a manifestar de una manera demasiado grande y sí, este año 2020 es el comienzo. Estamos totalmente de acuerdo, tío Lalo. Gracias, tío Lalo. Bueno, gracias por estos temitas, son muy bonitos. Muchísimas gracias, tío. Y bueno, yo creo que podríamos ir comenzando. Entonces voy a compartir la primera alabanza que nos comparte el tío Lalo, mientras vemos a ver si de pronto alguien más se conecta, ¿no? El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
Gracias, tío Lalo, qué bonita alabanza. Me gustó mucho la parte de que Dios es el que resucita los huesos, porque precisamente está relacionado con lo que acabamos de hablar. La resurrección de los huesos secos está relacionada con la tarea del Espíritu Santo, que lo que estábamos hablando, a partir de este año 2020 va a ser mucho más fuerte a nivel mundial. Entonces, esa profecía que está escrita en Ezequiel se cumple en este tiempo. ¿Sí? Por eso, digamos, ya que nosotros comprendimos quiénes son los que están muertos en vida, que son los que tienen el espíritu muerto, por eso es la resurrección de los huesos secos, ¿sí? Es muy chévere, es muy chévere, es muy emocionante, qué bonita alabanza. Y vuelvo a decir, yo tengo una expectativa grandísima. Y ahorita precisamente estuvimos hablando con Carlitos un tema que el pastor tocó, el pastor David en el mensaje de la tarde, relacionado con el último tiempo, ¿sí? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues casualmente pude ver una cosa y sacar una conclusión acerca del 5G, ¿sí? En este momento estamos viviendo el 5G, pero digamos, apenas se va a empezar a implementar, por ejemplo, acá. Hay países obviamente donde ya está, como Corea del Sur, pero aquí hasta ahora se va a comenzar a implementar y pues como el sello de la bestia es el número 666, entonces yo dije, muy posiblemente para la venida de nuestro Señor, que ya el enemigo esté, digamos, de alguna manera gobernando todo el mundo, posiblemente ya estemos en el 6G o posiblemente se llegará al 7G. Entonces, ¿qué es lo curioso que me puse a investigar? ¿Y qué fue lo curioso que encontré con respecto al 6G? El 6G está relacionado con la bestia, porque el 6G es inteligencia artificial. Entonces, interesante. Y hay algo curioso. Digamos, ya nos empieza a dar como luces de para cuándo más o menos es la venida de nuestro Señor, porque, digamos, el 6G se va a demorar hasta dentro de 10 años. Entonces, ya ahí nos muestra que tenemos tiempo, ¿sí? Tenemos tiempo para ponernos juiciosos a evangelizar y a despertar las almas con el poder del Espíritu Santo en este tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, interesante. O sea, vuelvo a decir, todas las cositas que a diario estamos hablando, todo se va conectando y todo va teniendo como más sentido. Entonces, digamos, hoy pude darme cuenta que la misma tecnología, o sea, lo de la red, por ejemplo, y es curioso porque el 1G creo que salió en el año 1990, hace 30 años. Entonces, del 1G al 5G se llegó en 30 años, pero para pasar del 5G al 6G se necesitan 10 años. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es la diferencia del 4G al 5G? Es que se pasa aproximadamente, ¿sí? De 100 megas por segundo a, ¿cómo es? Sí, creo que 100 megas a 1000 megas aproximadamente por segundo. Bueno, creo no estar equivocado. Bueno, después corrijo en caso de algo. Y el salto que va a dar del 5G, que pues se supone que ya es grandísimo, al 6G, va a ser de 1000 a 1 giga de megas, a 1 giga por segundo. Entonces, es interesante. Carlitos acá me escribe 6G, número de hombre. Interesante. Entonces, es posible que sea el 6G el tope posible, pero no sería descabellado que el enemigo también quiera imitar a Dios y pues lo perfeccione con el 7G, ¿sí? Aunque vuelvo a decir, lo curioso es que el 6G está relacionado con inteligencia artificial que viene a ser la bestia. Entonces, interesante, vuelvo a decir, cada día como que vamos viendo más cositas que nos van mostrando, ¿sí? Nos van mostrando los tiempos, porque precisamente el mensaje del pastor David estaba relacionado con la higuera, estaba relacionado con la venida de nuestro Señor, estaba relacionado con que debemos estar despiertos para que ese día no nos tome por sorpresa. Y pues el pastor incluyó al final una parte, digamos, como muy, digamos, relacionada con 2018, ¿sí? Después de 1948, que fue la independencia de Israel, y con la marca de la bestia, ¿sí? Que hace 20 años, 30 años, cuando el pastor hablaba de eso a la iglesia, pues la gente no le entendía, pero en este momento ya podemos ver que la marca de la bestia está hasta en las prendas de vestir, hasta en una simple camiseta ya tenemos la marca de la bestia, ¿sí? En todo, en absolutamente todo, algo que hace 20 años no se podía comprender, ¿cómo así que todas las prendas o todo va a tener, hasta una cajita de fósforos también tiene la marca de la bestia, ¿sí? Entonces, todo va despacito, pero todo apunta al cumplimiento de lo que está escrito en la palabra. Qué pena, tío, que me extendí. Pero bueno, creo que son temas chéveres y que a mí la verdad me emocionan y me tienen con mucha expectativa. Bueno, tío Lalo, si nos colabora por favor con la oración para escuchar el mensaje de esta tarde.
Dios le bendiga, Mauricio. Dios le bendiga a todos, familia. Gracias. En Isaías 43:7 dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del Espíritu Santo. Dice, todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios de gloria. Eres bueno, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor mío. Gracias, Dios, Espíritu Santo. Gracias, Rey de gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has llamado a tu gloria. Gracias porque nos escogiste para tu gloria, para tu reino, Padre. Gracias porque la misión se cumple en la tierra, Padre. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Rey del cielo, porque de las ruinas y de las tumbas, Padre, salen nuevos jardines, Padre. Gracias, eres glorioso, Padre. Eres poderoso, Padre. Gracias, Padre precioso. Permaneceremos en tu gloria y seguiremos en tu gloria por el poder y la gloria del Espíritu Santo en nuestras almas, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo, Padre, fortalece nuestras almas, nuestro espíritu, Padre, para seguir tu camino, Padre, el camino de la gloria, el camino de la eternidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, precioso Rey de gloria. Amado Espíritu Santo, gracias. Sigue avanzando, glorioso Espíritu Santo. Sigue abriendo puertas, Espíritu de Dios. Sigue, Espíritu de Dios, abriendo los cielos, Espíritu Santo. Trae tu gloria, trae tu reino, Espíritu de Dios, a la tierra. Trae tu gloria, Espíritu de Dios, a las naciones. Obra gloriosamente, Espíritu de Dios, en esta ciudad, Bogotá. Obra gloriosa y poderosamente, Espíritu de Dios, en Colombia, Espíritu Santo, que tanto lo necesita. Manifiesta tu gloria, Espíritu de Dios, en las ciudades. Manifiesta tu gloria, Espíritu de Dios, en los campos. Manifiesta el poder de tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, en todas las aldeas, en cada rincón, la gloria tuya sea manifestada. Glorifícate grandemente, Espíritu de Dios, pastores llenos de la gloria de Dios, hogares llenos de tu gloria, Padre, la economía de Colombia llena de tu gloria, Padre. Obra gloriosamente, Padre precioso. Gracias, Padre. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Padre de la gloria, porque de las crisis, Padre, llegarán la gloria de Dios. Es necesario la crisis para que llegue tu gloria, Padre. Así como Ana, Padre, ella amargura de corazón, Padre, la gloria, oraba al Padre, y de ahí nació Samuel, Padre. Gracias, un profeta de Dios, un hombre de Dios. Gracias, Padre. Eres bueno, mi Señor. Eres glorioso, Padre. Eres generoso, Padre. Eres misericordioso, Padre. No hay nadie como tú, Padre. Nos rendimos ante ti, Padre. Nos inclinamos, nos postramos ante ti, Padre. Creemos en tu palabra, Padre. Creemos en la revelación tuya, glorioso Espíritu Santo, para darte la gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias. Bueno. Vamos entonces a escuchar el mensaje de hoy. Hoy ya finalizamos este segundo reino de los cielos. ¿Listo? Y es el mensaje 34. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estimado público, esta es la prédica número 34 de la serie Cielo. Hoy continuaré compartiéndoles del segundo reino de los cielos y de los que van a esta eterna morada. Tal vez algunos crean que es fácil llegar a este segundo reino tan solo porque anhelan fervientemente con todo su corazón ir a la Nueva Jerusalén. Pero ya les he dicho que únicamente los que están
en el tercer nivel de fe, es decir, los que tienen la fe necesaria para practicar la palabra de Dios, irán al segundo reino de los cielos. La condición mínima para llegar a este segundo reino es no hacer nada que Dios prohíba. Deberá desechar todo lo que Dios le diga que debe desechar. Además, deberá consagrar, esto es, dedicar todo el día domingo al Señor y dar el diezmo completo. Una pregunta: ¿usted tiene temperamento violento o alza la voz cuando alguien le ofende? Si es así, no podrá entrar al segundo reino de los cielos. Si en un año ha faltado a 1 o 2 servicios el día domingo, no será digno de ir al segundo reino. Ahora bien, si nunca ha faltado a un culto, pero generalmente cabecea o bosteza durante el servicio, tampoco podrá llegar a este segundo reino. Algunos hermanos de esta iglesia han llegado al segundo reino de los cielos. Algunos de ellos llegaron hasta casi el tercer reino. Sin embargo, no pudieron heredar esa eterna morada por algunas fallas que tenían. Hoy les voy a dar un par de ejemplos de esto. Espero que a través de este mensaje puedan medir exactamente su actual nivel de fe. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que no se conformen con ir al segundo reino, sino a alcanzar el tercer reino de los cielos y así continuar hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora que ya saben y entienden la diferencia entre lo espiritual y lo carnal, podrán examinar su actual nivel de fe. Hermanos, esta es la única iglesia en la que se enseña esta clase de principios que le ayudan a medir su nivel de fe. ¿Qué es lo que enseñan las otras iglesias? Dicen que tan solo asistiendo a los servicios, orando y sirviendo en algún ministerio, ya se tiene un buen nivel de fe. No obstante, esa fe no dura mucho, ¿verdad? Cuando enfrente pruebas, perderá la llenura del Espíritu. El activismo religioso, es decir, involucrarse en diversos ministerios para servir en la iglesia, no es el único parámetro para medir su fe. En este punto quiero ser muy claro. Hay muchos hermanos que piensan que solamente por servir en algún ministerio en la iglesia, su fe automáticamente crecerá. El servir en la iglesia es bueno, pero su fe crecerá y su corazón se limpiará en la medida en que se despoje de toda forma de maldad exterior e interior. Entonces, ese servicio subirá como olor grato a Dios. Dios mira en qué medida ha circuncidado su corazón y ha crecido en el Espíritu. No solo ve sus hechos y acciones externas, Dios también examina su corazón. Estimado público, en primer lugar les hablaré de una hermana quien pasó por un difícil proceso para alcanzar la salvación, pero que, por la gracia y el inmenso amor de Dios, logró llegar al segundo reino. Ella mal entendió y juzgó a su pastor porque había maldad en su corazón. Se le enseñó que no debía escuchar ni repetir chismes ni mentiras. Sin embargo, lo hizo. Después se dio cuenta de sus faltas y procuró arrepentirse por haber juzgado a su pastor. Pero ese arrepentimiento no fue total, y es porque había pecado blasfemando contra el Espíritu Santo. Por eso contrajo una seria enfermedad. El pecado de blasfemia contra el Espíritu es un pecado de muerte. No obstante, Dios le abrió la puerta de la salvación porque vio el amor que le tenía su pastor. Dios no alejó su rostro de ella, más bien permitió que a través de una
dolorosa enfermedad pudiera arrepentirse. Padeció mucho por esa dolencia y en ese doloroso proceso pudo percatarse de sus errores pasados y arrepentirse de todos ellos. Se arrepintió por haber causado problemas a otros e incluso a su familia. Se arrepintió día tras día. En ese momento, Dios me reveló que sería mejor para ella si la llevaba a su presencia. Aun cuando clamara, Dios no la iba a sanar. Y de acuerdo a su justicia, si continuaba viviendo, mayor iba a ser su sufrimiento. Si esta hermana hubiera puesto su vida en las manos del Señor, no hubiera sufrido tanto. Más bien, hubiera pasado a la presencia de Dios en paz. Sin embargo, se aferró a la vida en vez de dejarla ir. Y debido a ese fuerte deseo por vivir, Dios nos llamó su espíritu. Una vez que Dios decide llamar el espíritu de alguien, lo hace. No obstante, yo he visto muchas veces que Dios da libre albedrío para continuar con vida. Como les decía, y mientras más tiempo transcurría, mayor era el sufrimiento que padecía esta hermana. Al final, llegó al límite de su resistencia y murió. En medio de esa larga y dolorosa agonía, ella procuró arrepentirse de sus pecados y se esforzó por mostrar su fe. Dios aceptó eso como una muestra de fe. Ella puso todo de su parte por despojarse de toda maldad y por alcanzar la santidad. Gracias a ese acto de fe, pudo heredar como eterna morada el segundo reino de los cielos. Luego que comprendió lo mal que había juzgado a su pastor, se sintió tan avergonzada que no podía ni aún mirarle a los ojos. Lloró de agradecimiento por el perdón y el amor de su pastor, quien nunca dejó de orar por ella. Cuando su espíritu dejó su cuerpo, llegó a comprender el gran amor de su pastor y lo perverso y malo que es hacer caso de rumores y chismes que se hablan del pastor o de algún líder o hermano de la iglesia. También se arrepintió por haber usado, sin su consentimiento, el nombre del pastor para lograr autoridad sobre otros hermanos de acuerdo a sus fines egoístas personales. Por eso, si Dios la hubiera sanado y hubiera prolongado su vida, su corazón se hubiera sentido agobiado por ese pecado, no hubiera tenido paz por los pensamientos carnales que aún no había desechado. Sin embargo, cuando dejó su cuerpo físico y fue al cielo, sintió una gran paz y gozo. Tal vez se pregunte, ¿por qué les estoy dando este ejemplo? Hermanos, aun si ha cometido un pecado de muerte, como es blasfemar contra el Espíritu Santo, hay una vía, un camino que va más allá de la justicia para ser salvo. Por eso, esta hermana no solo fue salva, sino que llegó al segundo reino de los cielos. Ahora bien, si ha cometido este pecado de blasfemia contra el Espíritu, no podrá alcanzar el tercer reino de los cielos ni la nueva Jerusalén. No obstante, podrá heredar el segundo reino de los cielos como eterna morada. Hermanos y hermanas en Cristo, entre los que estuvieron conmigo al fundar esta iglesia, hubo otra hermana quien llegó al segundo reino de los cielos. Antes de pasar a la presencia del Señor, ella oraba constante y permanentemente. Al principio, su esposo no creía en Dios. Además, como por naturaleza era muy violento y agresivo, hostigaba y molestaba a su esposa y a sus hijos porque venían a la iglesia. Incluso llegó a quemarles sus Biblias. Por ese entonces, el marido contrajo cáncer al colon. Cuando supieron que ni la medicina moderna lo podía curar, me lo trajeron a mí. Esto sucedió justo cuando yo estaba en el seminario. Precisamente en 1982,
año en el que fundé esta iglesia. Recuerdo que estaba predicando en el servicio del día miércoles cuando vi a un hombre que estaba tendido en el piso del santuario. Le pedí que se sentara y escuchara el culto. Un miembro de la familia me dijo que tenía tanto dolor que no podía ni siquiera sentarse. Comprendí la situación, pero sentí fuertemente en mi corazón que debía insistir en que lo sentaran para que adorara a Dios. Su familia obedeció y lo ayudó al menos a estar semisentado. Recuerdo haber visto a su esposa sosteniéndolo para que pudiera ver el culto. Luego del servicio, oré por él. Al obedecer y ayudarlo a sentarse, aun cuando parecía imposible, Dios consideró ese hecho como un acto de fe y lo sanó del cáncer al colon cuando oré por él. Solo oré por él una vez y Dios lo sanó de ese cáncer. El dolor se le fue inmediatamente. Si, por ejemplo, la familia hubiera objetado arguyendo que estaba muy débil como para sentarlo, o si el enfermo hubiera continuado tendido en el suelo pensando que le era muy doloroso intentar sentarse para oír la palabra de Dios, entonces no hubiera sanado. Como obedecieron de inmediato, pudo sanar. Y en la vigilia de los viernes, Dios también lo sanó de una apoplejía que le había impedido caminar normalmente. En aquel tiempo, las vigilias de los viernes duraban hasta las 5 o 6 de la mañana porque todos estaban llenos del Espíritu. A este hermano lo trajeron en una camilla porque no había sillas de ruedas. Vino al culto de la noche el miércoles y en la vigilia del viernes Dios lo sanó. Corría y saltaba de alegría y todos los hermanos también se gozaban con él. Su familia estaba muy agradecida, en especial su esposa. Ella no olvidó esa gracia de Dios y se consagró a la oración y fue fiel en su servicio al Señor. Siempre daba gracias en todo y por todo lo que hacía. En todo momento, mientras estaba caminando, cocinando o estando sentada, daba gracias. Jamás discutía, más bien trataba de servir a los demás. Consolaba antes de ser consolada. Alentaba, animaba y cuidaba a otros con amor. Deseaba vivir solo por la palabra de Dios. Se esforzaba al máximo por luchar contra el pecado y por despojarse de toda forma de maldad. No tenía envidia ni celos por cosas terrenales. Más bien, era muy tenaz en predicar el Evangelio. Al ver en ella todas esas cualidades, le pedí que formara parte del departamento de limpieza de la iglesia. Lo hice porque pensé que ella podía cumplir con esta tarea y así ser bendecida tanto espiritual como materialmente, y de esa manera ayudarla a solucionar sus problemas financieros, ya que su esposo no podía proveer para la familia. Sin embargo, abrumada por sus pensamientos carnales que la hacían mirar solo su momentánea condición, ella falló y no obedeció. Me entristecí mucho por esta hermana y oré a Dios por ella. Hermanos, no obedecer la voluntad de Dios es el pecado más grande que existe. Tener un carácter violento y agresivo es también un gran pecado y nos trae problemas. Los que tienen esta clase de temperamento tienen más probabilidades de sufrir derrames cerebrales. Esta hermana no era temperamental e hizo su mayor esfuerzo por morir a todo argumento o criterio propio que se opusiera a la palabra de Dios. Por ello, llegó al segundo reino de los cielos. Querido público, durante su vida, esta hermana siempre entonaba alabanzas a Dios, sentada, parada, caminando o haciendo lo que estuviera haciendo, cantaba alabanzas a Dios. Por eso, en el cielo,
Dios la premiará otorgándole una especial recompensa. No pudo alcanzar el tercer reino de los cielos por haber desobedecido en algunas pocas cosas. Por ejemplo, en algunas ocasiones no aceptaba totalmente el mensaje de algunas prédicas. Cuando vienen por primera vez a esta iglesia, al principio muchos hacen eso. Como vienen de otras iglesias, podrá haber algo que no coincida con su anterior enseñanza. La pregunta que se deberá hacer en ese momento es: ¿era correcto y cierto lo que he aprendido anteriormente? Deberá hallar la respuesta en la Biblia. Esta iglesia siempre ha seguido y ha obedecido lo que la Biblia señala y jamás se ha reemplazado los principios bíblicos espirituales por enseñanzas humanas. No obstante, algunos sí lo hacen. Retomando el caso de la hermana, ella se dio cuenta que en realidad había desobedecido a Dios al rehusar la tarea que le había asignado su pastor. Del mismo modo, se arrepintió por haber dudado y cuestionado de la palabra de Dios predicada desde este púlpito, simplemente porque no coincidía con su propia opinión. La Biblia, en reiteradas oportunidades, señala que no debemos juzgar a otros porque nadie puede discernir correctamente sobre otra persona si no ha llegado al nivel de la plenitud del Espíritu perfecto. Ahora podrán darse cuenta que no es algo sin importancia el juzgar a un siervo que predica la palabra de Dios y que, asimismo, demuestra el poder del Dios Altísimo por medio de milagros y señales, simplemente porque los mensajes no están de acuerdo con su manera de pensar. ¿Se imaginan qué gran pecado es criticar a un siervo que interpreta espiritual y correctamente los 66 libros de la Biblia por revelación directa de Dios? Si critica los mensajes predicados por ese siervo, será como si juzgara a Dios mismo. Escuchen bien esto. Hasta que no se haya despojado de todo pensamiento carnal, algunos pensamientos negativos vendrán a su mente. Por ello, deberá echarlos fuera inmediatamente. Hermanos, si no confía en su pastor o lo critica porque el mensaje que predica no está de acuerdo con su opinión, eso no será del agrado de Dios. Satanás lo acusará y será una trampa para usted, la cual le causará problemas y pruebas. Los exhorto a no juzgar ninguna parte de la prédica, aun si en ese momento no la pueden entender. Y es que, al principio, no podrá comprender ciertos aspectos espirituales, pero luego, cuando vaya creciendo en su nivel de fe y llegue al nivel del Espíritu, lo podrá hacer. Retomando el mensaje, los celos y la envidia corroían a esta hermana, tan solo imaginándose las grandes recompensas que recibirían en el cielo los hermanos miembros del comité de finanzas que colaboraban estrechamente con su pastor. Tenía celos cada vez que veía a esos hermanos quienes fielmente apoyaban al pastor por las enormes recompensas que recibirían en el cielo. Pero se dio cuenta que eso, en realidad, no es así. Únicamente los que hacen la voluntad de Dios son los que serán bendecidos y recompensados. Hermanos, es mucho más grave ante Dios cuando los líderes se equivocan y pecan que si un miembro de la congregación hace lo mismo. Los líderes deben ser ejemplo a los demás. Deben ser humildes y más sensibles en su forma de tratar y hablar con los demás. El Evangelio nos habla de un ciego que guía a otro ciego. Esa es también parcialmente la razón por la que en otro versículo se insta a los hermanos a no hacerse maestros. Más bien, se nos dice que serán dichosos los que se esfuerzan por cumplir bien con sus deberes, es decir,
los que ejercen una buena mayordomía. Santiago capítulo 3 versículo 1 señala a este respecto: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y Lucas capítulo 12 versículo 47 y 48 menciona: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Quiere decir que aun cuando este siervo no lo sabía, como hizo cosas dignas de azotes, fue azotado poco. El Señor en este pasaje está explicando la diferencia entre pecar a sabiendas y no sabiéndolo. Finaliza el versículo: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Escuchen bien este versículo: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Acaso esto quiere decir que es mejor hacer poco o no comprometerse para servir en la iglesia? No. Significa que si usted no asume ninguna responsabilidad en la iglesia, es porque no es capaz de cumplir con sus deberes. Si fuera responsable, recibiría más tareas e igualmente sería más recompensado y reconocido. En el pasaje antes citado, Dios les dio a esos siervos 5, 2 y 1 talento. Sin embargo, al que se le dio 1, no hizo su labor. Por ello, se le quitó el que se le había dado y se le dio al que tenía 5 talentos. No se le dio al que tenía 2, sino al que tenía 5 talentos. Hermano, si se le ha asignado alguna tarea o responsabilidad y la ha realizado correctamente, su recompensa será grande. No obstante, no deberá desear ocupar un cargo o posición de mayor jerarquía, tal como lo hace la gente del mundo que codicia la fama y el honor. En el día del juicio, aquel a quien se le haya confiado mucho, se le demandará también mucho. En la medida en que cumpla con lo que se le ha encomendado, entonces estará bien. Pero qué lamentable sería si no cumpliera con los deberes que se le han asignado. Deberá anhelar servir, pero lo hará con la finalidad de purificar su corazón y hacerlo justo y recto al cumplir con sus responsabilidades. Y cuando lo haga en forma correcta, entonces llevará fruto. Hermanos, está muy cercano el día en que nos encontremos como hijos de Dios en el eterno reino celestial. Es mi deseo que todos permanezcan espiritualmente despiertos y anhelen la llegada de ese día. Quiero que cada uno se despoje de toda carnalidad y lleguen a ser siervos y siervas justos y rectos, y así podrán entrar confiadamente ante la presencia de Dios, debidamente preparados como las novias del Señor, sin mancha alguna. El regreso del Señor está muy cerca. Deben estar preparados como su novia y acumular tesoros en el cielo. Deben permanecer alertas y vigilantes con una mente despierta para que su corazón llegue a ser justo y recto. Les pido, en el nombre del Señor Jesucristo, que cumplan con más fidelidad sus deberes y así lleven un mayor fruto. Como les estaba diciendo, esta hermana quería que ayudara a su familia,
Me lo pidió un par de veces. Me solicitó que orara por ellos. Recuerdo muy bien lo que me dijo y ahora sé por qué me lo pidió. Cuando el esposo fue sanado, toda su familia se hizo miembro de esta iglesia. Sin embargo, poco tiempo después todos ellos se fueron y en ese momento sacaron toda su maldad. Les cuento por qué. Cuando se eligieron ancianos por primera vez en esta iglesia, creo que fue en 1987, este hermano se enojó y se quejó. Dijo que los que habían sido elegidos no estaban calificados para ser líderes y pidió que se le nombrase a él como anciano y líder de la iglesia. Se enojó porque no fue nombrado y se retiró de esta iglesia. ¿Se imaginan los problemas que hubiera causado este hermano si hubiera sido líder? No tenía fe, ni tenía muchos años como cristiano. No obstante, se quejaba porque no había sido elegido líder y por eso se fue de la iglesia. Este hermano fue sanado de cáncer, pero todavía usaba bastón para andar. No podía caminar bien. Entonces, un día me hizo una promesa. Me dijo: reverendo, si vuelvo a andar sin necesidad de un bastón, dedicaré mi vida entera a evangelizar almas. Él mismo me hizo esa promesa, dedicar su vida a la evangelización de las almas. Y luego que oré por él, Dios lo sanó completamente. ¿Acaso creen que cumplió con su promesa? No, no lo hizo. Presten atención, hermanos. Padecía de cáncer y prácticamente estaba discapacitado. No sabía nada del reino de los cielos. Sin embargo, Dios lo sanó, pero olvidó la gracia que había recibido y dejó esta iglesia con su familia. Qué pena, ¿verdad? He visto muchos casos como este. Pagan con maldad el bien que han recibido, pero no se fueron en paz de esta iglesia. Escupieron toda su maldad al dejarla. Iban a ir al infierno, pero Dios los sanó de sus enfermedades. Me pregunto, ¿cómo pudieron traicionar de esa manera a Dios y a su pastor dejando esta iglesia? Espero que ninguno de ustedes se atreva a hacer lo mismo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy hemos visto los casos de dos hermanas que han llegado al segundo reino de los cielos. Para llegar al segundo y al tercer reino de los cielos, deberá circuncidar su corazón y alcanzar la santidad. Sin embargo, la santidad no es algo que se pueda lograr de un día para otro. En la medida en que obedezca la palabra de Dios, podrá santificarse y llegar al tercer reino de los cielos. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo de Israel que se santificara para oír su voz, y les dio tiempo para que lo hicieran. De la misma manera, Dios ahora nos está diciendo que nos santifiquemos para entrar a nuestro nuevo santuario de Canaán. Ahora bien, en la medida en que desobedezca la palabra de Dios, retrocederá en su santidad y se alejará del tercer reino de los cielos. El primer ejemplo que les he mencionado es de la hermana que desobedeció el mandamiento que nos señala no ver, oír ni hablar lo que no es verdadero. Por eso retrocedió en su nivel de fe y tuvo que padecer una dolorosa enfermedad. Se esforzó por recuperar su fe. No obstante, apenas logró alcanzar el nivel de fe necesario para llegar al segundo reino de los cielos. El segundo caso es de otra hermana que no obedeció la palabra que su pastor le dio de parte del Espíritu Santo. Esta fue una de las causas por las que no llegó al tercer reino. Debes saber que todo acto de desobediencia levantará un muro de pecado ante Dios. En mi caso, yo he desobedecido solo una vez en toda mi vida cristiana. Cuando era nuevo en la fe, si un líder de célula celebraba una reunión en mi casa
o si un pastor de jóvenes me pedía algo, jamás les decía que no. Nunca condené ni juzgué. Solo una vez no pude obedecer. Les cuento cómo fue. Un día mi pastor me llamó. Él era 3 años menor que yo y me pidió que fuera profesor de la escuela dominical. Creo que fue en diciembre. Yo le respondí: pastor, no sé nada de la Biblia. Por favor, deme un poco de tiempo para prepararme. Soy nuevo creyente y no estoy capacitado para ello. Por eso no pude obedecer. Le dije que lo iba a hacer después. El pastor se entristeció. En ese momento no creí que eso fuera desobediencia, porque dije que iba a cumplir cuando estuviera preparado. En ese tiempo yo no oraba en lenguas. Anhelaba recibir el don de lenguas. Me dijeron que en un centro de oración se recibía ese don. Entonces llevé a mi esposa y a mis hijas a ese centro de oración muchas veces. Ayuné y oré para recibir el don de lenguas, pero nada pasó. Incluso algunos pastores me impusieron manos y tampoco nada sucedió. Sin embargo, durante un servicio recordé algo. Me acordé que había desobedecido a Dios cuando el pastor me pidió que fuera maestro de la escuela dominical. Inmediatamente me arrepentí. Entonces recibí el don de lenguas. Estaba feliz por ello. Claro que al principio no era muy fluido en lenguas, pero igual estaba muy feliz. Ahí me pude dar cuenta que la desobediencia es un gran muro de pecado que se levanta contra Dios. Me acordé de ello y desde ese momento jamás volví a desobedecer. Después, cuando ya tuve una íntima comunión con Dios, nunca más he desobedecido. Todo lo que Dios me mandaba a hacer, lo hacía. Ustedes han sido testigos de ello. Cuando el Espíritu Santo toca mi corazón, no importa lo imposible que pueda parecer la misión, yo solo obedezco. Volviendo a la prédica. Hermanos, les he dicho que pecar con premeditación, es decir, sabiendo que está pecando, es completamente diferente a cometer ese mismo pecado no sabiéndolo. Si peca a sabiendas, ¿qué cree que le pasará? Será una gran barrera que lo separe de Dios, y para derribar ese muro, deberá orar fervientemente y hacer obras de fe que agraden a Dios. Les voy a dar un ejemplo. Creo que ya se los he mencionado anteriormente. Digamos que su papá cumple 70 años y todos los hermanos y hermanas se juntan y le celebran una fiesta. Y en esa reunión, usted comienza a discutir con su hermano. Su hermano tiene una buena posición económica y ha obsequiado a sus padres un viaje al extranjero. Sin embargo, usted es pobre y solo pudo llevarles un pollo a la brasa. Por eso, discutía con su hermano. ¿Se imaginan esta escena? El día de cumpleaños de su padre, usted y su hermano peleando. ¿Cómo creen que se sentirán sus padres? ¿No creen que a ellos les gustaría ver a sus hijos contentos en vez de verlos discutiendo? Lo más probable es que sus padres se enojarían y dirían: ¿de qué vale un viaje al extranjero si mis hijos están peleando? ¿O creen que se calmarían fácilmente? Claro que no, no lo harían. Usted deberá arrepentirse y pedirles perdón por haber herido su corazón. Repito, deberá arrepentirse y pedirles perdón de esta manera. Mamá, papá, lo siento. Por favor, perdónenme. Nunca más lo volveré a hacer. Nunca más volveré a discutir con mi hermano mayor. Digamos que así quiere calmarlos. Una pregunta.
¿Cree usted que lo perdonarán tan fácilmente? Claro que no lo harán. Ahora bien, ¿qué deberá hacer entonces? Deberá mostrarles que se ha corregido. Cuando sus padres vean que se comporta correctamente y les demuestra que tiene una buena relación con su hermano, entonces ellos cambiarán de actitud y su relación volverá a ser la de antes. De esa misma forma, si es fiel a Dios, ora constantemente y se santifica cada día más, Dios lo aprobará y toda barrera de pecado que hubiera levantado será derribada. Así deben derribar todo muro de pecado que los separe de Dios. Sin embargo, algunos pecados deben ser disciplinados. Aun cuando se haya arrepentido, repito, algunos pecados graves deberán ser disciplinados. Y en ese momento deberá aceptar esa disciplina con agradecimiento. Deberá pasar esas pruebas con gozo, porque son pruebas que deberá superar. Y una vez que lo haya hecho, Dios estará satisfecho y no habrá razón alguna para que no lo bendiga. Sí, hermanos, Dios lo bendecirá y abrirá las ventanas de los cielos para derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Esa es la promesa de nuestro Dios. Retomando el mensaje, como les estaba diciendo, la segunda hermana desobedeció la palabra que su pastor le dio de parte del Espíritu Santo. Esta fue una de las razones por las que no llegó al tercer reino de los cielos. El avance o retroceso en su camino hacia la Nueva Jerusalén dependerá de las decisiones que tome cada instante. En otras palabras, dependerá si obedece o no la palabra de verdad. Presten atención, hermanos. El avance o retroceso en su camino hacia la Nueva Jerusalén dependerá de las decisiones que tome cada momento en su vida de fe. Y de acuerdo a ello, usted podrá avanzar y llegar a la Nueva Jerusalén. Es mi deseo que todos obedezcan con gozo la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que continúen avanzando decididamente a la mejor morada en el reino de los cielos, esto es, a la Nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él a su fe, no importa dónde se encuentre. Cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos.
quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, un mensaje muy bonito y pues nos enseña la importancia de la obediencia y más cuando ya llevamos tiempo en la fe, ya cuando hemos crecido espiritualmente, ¿sí? Porque digamos, esa fue la razón por la cual estas dos personas
no pudieron avanzar de ahí. ¿Por qué? Una, pues por murmurar, por escuchar lo que no debía y por llegar a juzgar también al siervo de Dios. Y la otra, por desobedecer, ¿sí? Entonces, una desobediencia en primero o segundo nivel de fe no es tan grave como en tercero o cuarto nivel de fe. Es gravísimo, ¿sí? Entonces, esa parte es muy bonita y pues el pastor nos habló también acerca de su desobediencia, que pues humanamente diríamos que no es algo del otro mundo, pero digamos, gracias a cómo el pastor se dio cuenta de su pecado, de su falla, él comprendió que sí era muy importante, ¿sí? Entonces, esa parte me parece muy bonita y pues, digamos, el pastor nos enseña la gran importancia de servir, pero con el principal objetivo de circuncidar o de limpiar nuestro corazón, ¿sí? No es el simple hecho de servir, es el hecho de servir, pero buscando ser fiel al reino de Dios y a su justicia, que es limpiando nuestros corazones. Y entonces, digamos, así como en general, podría resumir esa parte, pues obvio nuestro pastor nos enseñó hoy ya con más detalle, pero así como en resumen, hoy podemos ver personas que pudieron llegar más lejos, pudieron llegar al tercer reino y aún hasta la Nueva Jerusalén, pero por esos detalles que vuelvo a decir, humanamente parecen sencillos o simples, pero que espiritualmente son muy graves. Algo contrario a lo que vimos en el día de ayer, que en el día de ayer, digamos, vimos fue a una persona que por el nivel de fe, digamos, él estaba para llegar apenas al primer reino de los cielos, pero digamos Dios le ayudó a darse cuenta de la maldad que tenía en el corazón, ya por decirlo así, en el último momento, para que se pudiera arrepentir, gracias a la intercesión del pastor, o por el amor de Dios hacia el pastor escuchó la oración del pastor y le permitió a esa persona arrepentirse, porque creo que la maldad de esa persona era el mal genio, ¿sí? O sea, por el mal genio ella no podía llegar al segundo reino. Pero entonces, gracias a que el pastor intercedió ante Dios por esa persona, porque pues, digamos, con respecto digamos, era fiel, servía bien, bueno, de alguna manera, bueno, no recuerdo muy bien, pero esa persona amaba al pastor, ¿sí? Servía al pastor. Entonces, por eso fue que el pastor intercedió ante esa persona a Dios y Dios le ayudó a darse cuenta que tenía que arrepentirse por el mal carácter y pues, digamos, de varias cosas que le impedían crecer o llegar a un reino superior, y gracias a ese arrepentimiento pudo llegar a este segundo reino de los cielos. Entonces vemos la persona que ayer pudimos ver una persona que lo alcanzó, ¿sí? Digamos, aún sin merecerlo, Dios le dio la gracia para poderse arrepentir y para poder llegarlo a este segundo reino. Y hoy vemos personas que pudieron haber llegado al tercero o al cuarto, al tercer reino o a la Nueva Jerusalén, pero por desobediencia o por cometer el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues no lo pudieron hacer, ¿sí? Entonces, y bueno, también vemos hoy que el pastor nos mostró la salvedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es? El amor de Dios que trasciende esa justicia, porque por justicia esta persona no merecía salvación, pero Dios tuvo en cuenta su obediencia, tuvo en cuenta su servicio, tuvo en cuenta sus obras, así como un rey, no estoy seguro qué rey, creo que es el rey Ezequías, que ya cuando se le anunció que iba a morir, el rey le oró al Padre y Dios le dio 15 años más de vida. Entonces, ese ejemplo también lo pudimos ver en el mensaje de hoy, que aun cuando ya decidido llevar una persona, creo que fue en el primer caso que le permitió a través de una enfermedad arrepentirse y poder llegar a este segundo reino de los cielos después de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces ella se aferraba a la vida y Dios respeta. En el libre albedrío Dios respeta, y pues si está tan aferrado a la vida, pues lo deja, ¿sí? Entonces creo que estos casos no se explican, o la verdad yo nunca los había escuchado, pero lo vemos en la Biblia en el caso del rey, ¿sí? Dios ya había dado la orden de que él iba a morir, pero Dios respetó el libre albedrío de este rey, y gracias a las obras que él había hecho, le extendió la vida 15 años más. Y pues, digamos, ya hablándolo humanamente, yo lo he visto en casos de personas que de pronto no se quieren ir hasta que salden cuentas o hasta que los lleven al lugar donde nacieron, ¿sí?
y ahí ya llegan a ese lugar y por fin pueden morir en paz, ¿sí? He escuchado de varios temas así y aún en casos que no son de personas cristianas, ¿sí? Entonces, humanamente Dios también, o sea, digamos, Dios respeta esa partecita y pues me gusta mucho porque el pastor hoy nos lo enseñó, lo vemos en la Biblia, vemos he visto varios ejemplos, digamos, de personas que hasta no estar en su casa o hasta no hacer, digamos, la última voluntad o saldar algo, dejarlo a todo arreglado, ahí se pueden ir, ¿sí? Entonces es porque Dios respeta ese libre albedrío y me llama mucho la atención, vuelvo a decir, porque es algo que no se enseña, pero está escrito y vuelvo a decir, vemos evidencias y hoy el pastor nos habló de uno de esos casos, que Dios quería llevársela para que no sufriera, pero ella estaba muy aferrada a la vida y por eso Dios le respetó y le permitió de alguna manera, pues, estar más acá, pero pues obviamente eso le iba a costar porque le iba a sufrir más tiempo, ¿sí? Por la enfermedad que tenía, ya que Dios no la iba a sanar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ella, digamos, ya le convenía era poder llegar al segundo reino, porque al tercero ya no podía llegar por haber cometido la blasfemia del Espíritu Santo. O sea, ya no había chance, ¿sí? Ya alguien que comete blasfemia, ya no hay chance de llegar a un reino superior que este segundo reino. Bueno, dejo hasta acá. Digamos así como en conclusión, esos punticos fueron como los que más pude ver. Me gustaría ver si de pronto alguien pudimos aprender algo más o si de pronto hay alguna pregunta o bueno, ¿a quién le gustaría comenzar? Dios le bendiga, Mauro. Amén, sí, hola. Mensaje más a fondo, más claro, ¿no? Más nivel, más fe. Qué Sí, lindo. señor. Acá en Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces acá vemos que Santiago está preocupado porque no hay una fe auténtica. Está preocupado también por el prójimo. Está preocupado porque, por decir algo, hablamos una cosa, pero no la decimos de corazón. Entonces siempre la fe siempre es como de corazón, es de creerle. La fe es de avanzar. Eso es lo que el Señor quiere, que avancemos en su fe, que le comprendamos más, que así como ayer también el pastor nos decía que tener una relación de hijo a padre, de padre a hijo. Eso es lo que nos llama a Él, siempre a creerle, a que nosotros creamos que en este momento, en lo que nosotros estemos pidiendo, avanzando, Él creemos que Él nos lo dará, que Él es glorioso para mostrar su gloria. Y eso es lo lindo acá de este versículo, porque es preocupante, obviamente. Acá vemos una preocupación de Santiago porque él dice que sabiendo que recibimos mayor condenación, él está preocupado o sea, habla como en señal de preocupación, en señal de que por qué no reciben, de que por qué no creen, de que por qué no le abren el corazón al Señor Jesucristo, de que el Espíritu Santo nos va a ayudar, de que somos humanos, obviamente Él nos entiende que somos, o sea, como seres humanos, ahí es cuando tenemos, por decir algo, él es lo sobrenatural y nosotros somos humanos, nosotros siempre vamos a necesitar de Él, ¿sí? Entonces es glorioso entenderlo, comprenderlo, aceptarlo. Y, por ejemplo, también en esta tarde, él nos hablaba de las correcciones. Por supuesto, uno tiene que corregirse. Uno debe de corregirse tanto en la vida física como en la vida personal, como en la vida espiritual, porque obviamente como ser humano, nosotros, obviamente hay errores, por supuesto que sí, pero lo lindo es corregirnos, lo lindo es aceptarnos, lo lindo es recibir esa corrección, lo lindo es que avancemos, que crezcamos. Bien, por ejemplo, algo lindo que él dijo también fue de que no se conformaran con el segundo reino de los cielos, sino que llegar al tercer, o sea, él como que apunta del tercer reino hacia arriba, el pastor. Es algo lindo, ¿no? Él apunta a eso, que no se conformen,
que al menos aspiren al tercer reino, dice él. Entonces es bonito o sea, la forma que lo dice, y la forma que él lo dice en el espíritu, porque uno lo siente, que son palabras que son lindas. Y acá yo anoté, desechar, en lo que nos aprendimos esta tarde, desechar todo lo que tenga que desechar. No se conformen, sí, lo que él decía ahí, ir al tercer reino de los cielos. Eso, qué lindo. Otra parte que anoté acá, anhelen la llegada de ese día. El regreso del Señor está muy cerca. Sí, eso es cierto. Cumplan con más fidelidad. Eso también es lindo. Entonces, y otro, por ejemplo, lo del testimonio, ¿no? Qué pesar, ¿no? Y lo que habla Santiago también ahí lo describe también, porque él dice que, que pagan con maldad. O sea, recibieron el milagro, recibieron y se fueron de la iglesia. Entonces, qué tremendo, Dios mío, perdónenos, Señor, no llegar hasta este punto, porque uno tiene que ser muy agradecido hasta con un vaso de agua. Dice la palabra de Dios, con un vaso de agua uno debe de ser agradecido, porque de ahí en adelante, ¿sí? Eso es, o sea, qué tremendo, ¿no? Esta palabra la anoté ahí, pagan con maldad en este testimonio, lo que él nombraba ahí, sanarlo de ese cáncer tan terrible, Padre, ese cáncer de colon. Después era cojito y lo sanó también. Y no, que él se iba de la iglesia, que porque es que uno, como le dijera, uno no llega a la iglesia a mandar porque uno no es el dueño. No es que haya una autoridad, uno tiene que respetar esa autoridad. ¿Sí? Entonces uno tiene, y más que ellos, por decir algo, están en la parte espiritual, ellos si dicen, él sí, él por el momento no, es por algo, ¿sí? Uno le toca esperar el turno, ¿sí? Hasta que ellos le digan a uno, bueno, ya le llegó el turno. Es como por decir algo, por ejemplo, cuando se empieza por los baños, ¿sí? Ahí el Señor lo está enseñando a uno. Bueno, no va a esto los baños, sino ya la parte acá de la iglesia, ¿sí? Ahí va avanzando. Cuando es obediente y hace las cosas con cariño, con amor, por ejemplo, como en el proceso de José, a mí siempre me ha llamado mucho la atención él. Él fue así avanzando, avanzando, estuvo en la cárcel, todo lo que primero el jardín, después cuando pasó ese problema lo llevaron a la cárcel, después o sea, cuando en la cárcel también decía, pero algo tiene este muchacho, este joven, ya entró a la cárcel y ahora las raciones de ellos están comiendo bien, esto está muy ordenado, esto no parece cárcel, sino parece otra cuestión. Entonces, o sea, lo lindo de una persona de Dios, ¿no? Como va avanzando, como va avanzando. Y de ahí de esa cárcel lo llevó, le mostró la gloria de Dios porque ya lo llevó, fue a Faraón, ya lo llevó al nivel donde él lo quería poner. Entonces eso es glorioso, pero hay que tener mucho cuidado, no pagar con maldad porque siempre el Señor nos llama es a ser muy agradecidos porque Él está apuntando, Él está tomando nota. Entonces, Dios, perdónanos, guárdanos y nunca caer en esta página de maldad. Pero el mensaje estuvo muy bonito, Mauricio. Dios les bendiga y Dios los guarde y Dios les bendiga a todos, familia. Gracias. Amén, gracias, tío Lalo. Sí, esa partecita de que nosotros siempre debemos pagar bien, siempre, aún por mal. Nosotros estamos llamados a pagar bien por mal. Cuando nos hacen mal, nosotros hacer bien. Y pues sí, ahí es donde uno dice, pero ¿cómo alguien que Dios le salva la vida de cáncer, después, digamos, le faltaba algo que porque todavía utilizaba el bastón, y prometió a Dios, eso fue la gravedad del pecado de ese señor fue eso, prometerle a Dios que si lo sanaba, él iba a servir. Y después termina traicionando a Dios, o sea, es un pecado gravísimo. La verdad, bueno, el pastor no nos mencionó qué pasó con este señor. Posiblemente, ojalá esté vivo y tenga todavía oportunidad, porque aunque bueno, si la esposa ya fue al segundo reino de los cielos, la verdad no sé qué haya pasado con este señor, porque el pastor nos habló de ellos en la fundación de la iglesia. Entonces, no sé, triste es donde este señor no se haya arrepentido.
porque grave. Muy bonito por la esposa, ¿sí? Porque pues por la esposa por lo menos alcanzó este segundo reino de los cielos, y digo por lo menos porque, como lo dijo el tío Lalo al principio, el pastor nos dice, si nosotros, Dios nos llama a su presencia, llegamos al segundo reino de los cielos, en el mismo instante en el que salgamos de nuestro cuerpo nos vamos a sentir avergonzados por no haber logrado el tercer reino mínimo, que es lo que, digamos, debería ser lo mínimo a donde nosotros deberíamos llegar escuchando este mensaje. Porque este mensaje, así el pastor nos lo dijo hoy, esta es la única iglesia, y pues tengo claro que el pastor no dice mentiras, y el pastor dijo, esta es la única iglesia que enseña a medir nuestro nivel de fe. Entonces, ese simple hecho de que Dios en esta iglesia nos enseña a medir nuestro nivel de fe a través del Evangelio de la Santidad, eso ya es una ayuda grandísima para que todos logremos llegar al tercer al tercer reino de los cielos mínimo, ¿sí? Entonces, por eso es que el pastor insiste tanto. Y el pastor también nos dice, o sea, no es que vamos a apuntar al tercer reino, no, todos debemos apuntar a la Nueva Jerusalén, siempre. Si ya nos faltó algo y llegamos al tercer reino, tranquilos, porque por toda la eternidad vamos a estar felices de estar en ese tercer reino, ¿sí? Pero más abajo, ya, por decirlo de alguna manera, ya es vergonzoso para un miembro de esta iglesia y para alguien que escucha estos mensajes. Pero bueno, interesante. Y pues, digamos, también me llamó la atención el pecado de la esposa de este señor. Ella tenía problemas financieros y por eso el pastor le pidió a ella que sirviera en el ministerio del aseo, porque el pastor conoce el principio de la obediencia y de la bendición. Entonces el pastor quería que ella fuera bendecida a través de su obediencia, pero ella lastimosamente tenía más enfocados los ojos en la situación actual, y eso era lo que no le permitía, digamos, obedecer. Entonces ese propio criterio, ese propio argumento, en ocasiones es lo que no nos permite recibir la bendición de parte de Dios. Entonces, interesante, a derribar todo argumento, así como lo hablamos ayer, que también nos lo mencionó Leito, a derribar todo argumento que se levanta contra la obediencia a Cristo, que es su palabra. Súper chévere. Gracias, tío Lalo. Muchas gracias. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? ¿A quién le gustaría continuar? Mami tiene en silencio, ¿sí? Sí. No, fue que escuché algo. Bueno, pero ya que me interrumpieron. Bueno, Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces nosotros tenemos algo también que, Dios mío, nosotros nos ponemos a veces a orar y que como no, la situación no se nos arregla, que alrededor tenemos personas enfermas, que alrededor tenemos problemas o hay personas con problemas, y entonces todo se deja así. Entonces digo yo que no tengamos miedo, que no seamos como los que vieron a Jesús caminando por sobre las aguas, ¿no? Y que se asustaron y dijeron, un fantasma, no, no tengamos ese miedo, sigamos adelante y pidámosle a Dios, seamos muy obedientes, porque ya vemos que la obediencia tiene su paga y la desobediencia también es muy fuerte. Entonces seamos muy obedientes en cuanto a Dios seamos, como le digo yo, que siempre le tenemos mucho miedo a los problemas, que tenemos mucho, como que es mejor tapar, dejar ahí, y no. Entonces es mejor ser muy obediente. Así, un poquito. Gracias, mami. Digamos, ahí con respecto a eso, al que se recibirá muchos azotes, el pastor también nos hizo un énfasis curioso a que esta es una de las razones por la cual la palabra nos dice que no hay que hacernos muchos maestros, ¿sí? Porque, digamos, ejemplo, el Señor, ¿sí? El Señor que le prometió a Dios que iba a servir y traicionó a Dios. ¿Qué pasa con él? El pastor nos dijo, si Dios le hubiese permitido a él ser un anciano de la iglesia, hubiese causado muchos problemas en la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el problema de querer ser maestros cuando uno no está preparado es que uno puede caer en ser un ciego que guía a otro ciego.
Entonces, por eso está de tanto cuidado esa partecita. Entonces, es súper, este mensaje la verdad muy bonito y qué bonito de verdad que todo pastor en el mundo pudiera entender estos principios. Eso creo que sería la principal manera para que hubiera un avivamiento mundial de una manera impresionante, ¿sí? Eso sería impresionante. Pero bueno, igual va a llegar. Sé que de aquí en adelante, a partir de este 2020, estoy seguro que van a pasar cosas grandes relacionadas con esto que acabo de decir. Muchos pastores van a comprender estos principios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien nos está hablando en este tiempo y es Dios, es el Espíritu Santo quien nos está guiando a comprender esta palabra. Por eso fue la promesa de nuestro Señor, que cuando el Espíritu Santo venga, Él es el que nos va a llegar a guiar y a llevar a toda la verdad. Entonces, por eso es que yo tengo la esperanza y sé que a partir de este año 2020 se va a empezar a manifestar ese poder grande del Espíritu Santo y pues obviamente lo principal es a través de los pastores, a través de esos siervos de Dios alrededor del mundo. Muchas gracias, Mau. Bueno, ¿alguien más nos quiere compartir algo o ya dejamos hasta aquí? Bueno, voy a colocar la segunda alabanza que nos comparte el tío, que está súper bonita, mientras veo a ver si de pronto alguien más se anima. Los veo a todos como pensativos. En ti seguro estaré. No hay temor en tu presencia. Mi confianza en ti pondré. Si tú no vas, no queremos ir. Sin ti no saldremos de aquí. Si tú no vas, no queremos ir. Sin ti no saldremos de aquí. Déjame ver tu gloria, déjame ver tu poder. Hazme saber tus planes, tu voz esperaré. Déjame ver tu gloria, déjame ver tu poder. Hazme saber tus planes, tu voz esperaré.
planes, tu voz esperaré. Déjame ver tu gloria, déjame ver tu poder. Hazme saber tus planes, tu voz esperaré. Gracias, tío Lalo. Impresionante esa alabanza. Me encanta el coro porque, vuelvo a decir, es muy oportuno para lo que hemos hablado desde el comienzo de la reunión de hoy. Y es eso, que a partir de ahora vamos a poder ver la gloria, el poder de Dios, vamos a poder conocer, saber sus planes, porque vamos a poder oír su voz. Entonces, me encanta. El coro de esta canción es espectacular. Carlitos nos comenta lo siguiente, dice: me llamó la atención el tema de la responsabilidad al servir para santificarse y la gravedad de fallar en ese nivel para ser disciplinado. Interesante. Y bueno, con respecto a la disciplina, hoy el pastor también nos dijo, en ocasiones, digamos, cuando no es tan grave, listo, Dios nos perdona y ya, las consecuencias no son tan graves, pero cuando es un pecado grave, es necesaria la disciplina. ¿Sí? Entonces, el ejemplo lo podemos ver en la primera persona que tuvo que sufrir de una enfermedad grave para poder darse cuenta de la gravedad de su pecado y poder avanzar a este segundo reino, aún ya en el último momento. Y pues la razón, ahorita estuve verificando los apuntes, fue porque ella amaba a su pastor, ¿sí? Por eso fue que Dios le permitió ese arrepentimiento, ¿sí? Ese fue ese amor que trascendió la justicia, que aunque había cometido un pecado imperdonable, el amor de Dios le ayudó, ¿sí? Entonces es interesante, es muy bonito. Vuelvo a decir, de aquí en adelante vamos a ver muchos más casos de estos en los cuales Dios ayuda, ¿sí? Dios nos ayuda porque aparte de la ayuda del Espíritu Santo, cuando cometemos una falla, aun cuando merecemos una disciplina grande, Dios primero la hace más leve y segundo, pues si la permite de un nivel fuerte es para que nos despertemos, ¿sí? Entonces, por eso, una vez más, el hecho de que el enemigo nos acuse ante el Padre es un tema de gran bendición para todos. Es un gran, digamos, es el camino literalmente a la Nueva Jerusalén para cuando nosotros fallamos, ¿sí? Entonces, porque gracias a esas acusaciones del enemigo nosotros nos encaminamos y continuamos avanzando. Sin esas acusaciones, pues lastimosamente o nos estancaríamos o retrocederíamos o peor aún, podríamos llegar a perder la salvación. Entonces, interesante esa parte. Familia, muchísimas gracias. No sé, entonces, ¿qué mensaje vamos a dejar para escuchar esta semana? Digamos, a mí me gustaría que de pronto Giovanni pudiera colaborarnos, pero el problema es que Giovanni sale de trabajar y llega tardecito. Entonces, ese es el problema, que Giovanni no alcanza a estar en el comienzo de las reuniones. Entonces, pues me parece que lo más prudente sería que escucháramos cada uno por nuestra cuenta. Digamos, yo subo el link del mensaje, lo escuchamos cada uno por nuestra cuenta y pues al finalizar el mensaje podríamos hacer un aporte o una conclusión del mensaje. Digamos, lo que les comentaba, Carlitos nos propone escuchar el de guardar el día del Señor o ¿cuál era el otro? El de semilla de vida. Y el tío Lalo nos habla ahorita acerca de los frutos del Espíritu Santo. Digamos, precisamente por lo que hablamos ahorita. Mao, los frutos. Bueno, vale. Eso iba a decir yo. Digamos, como desde el principio de la reunión hemos estado hablando precisamente del poder del Espíritu Santo que se va a manifestar de gran manera a partir de este año 2020. Entonces, pienso que sí sería muy bonito lo de los frutos y lo que hablábamos al principio con el tío Lalo. Los frutos del Espíritu Santo, nuestro pastor nos enseña que cuando ya los ponemos en práctica, los 9 frutos del Espíritu Santo, es porque ya estamos en ese tercer reino de los cielos o ese cuarto nivel de fe. Entonces, es una gran bendición porque ya es más práctico, ¿sí? Esos frutos del Espíritu Santo. Entonces, me parecería bonito, ¿sí? Pues digamos, Patro vota también, Patro vota por los frutos del Espíritu Santo. Dice, Carlitos, señor.
Es que los frutos del Espíritu Santo nos lleva a las bienaventuranzas y hay una cosa, los frutos del Espíritu Santo van de la mano con amor espiritual y ya sabemos que la palabra sin amor no está, entonces los frutos sería lo mejor. Es más, los frutos del Espíritu Santo son para guardarlos para nosotros de aquí hasta que Dios nos llame a su presencia, repetirlos, repetirlos, repetirlos. Eso nos va a servir a cada uno de nosotros. Vale, vale, súper, listo. Listo, entonces, hagamos eso entonces. A partir de mañana, en caso de que de pronto tengamos tiempo o tengamos internet, digamos allá donde estemos, en caso de que tengamos internet y tenga la disposición y el tiempo, y pues sí, lo más importante sería una buena conexión. Entonces, yo me conectaría, les enviaría la invitación para que nos conectemos, ¿sí? Sí, podemos hacerlo. Y escuchamos todos el mensaje en el que vayamos. Pero a partir de mañana, es más, mañana vamos a estar en Bogotá, entonces si mañana puedo llegar temprano donde la tía Fanny y nos podemos acomodar, entonces pues mañana nos conectaríamos y pues podríamos ver el primer mensaje juntos, ¿listo? El día sábado sí creo que a esta hora vamos a estar volando, ¿sí? Entonces creo que estuve viendo por ahí el itinerario, me parece que a esta hora tenemos vuelo, entonces compartiría el enlace más tempranito y si puedo de pronto también el aporte o la conclusión del mensaje, porque la idea pues como tendría que viajar, entonces podría tratar de escucharlo con anticipación. Y pues las conclusiones, en caso de no podernos conectar, pues compartimos el mensaje, el link para que todos lo veamos y pues digamos así sea una conclusión, ya sea en mensaje de voz o una nota de voz o ya sea un texto, ¿sí? Un texto que cada uno coloque con respecto al mensaje y pues sería bonito por lo menos así sea un amén, o sea algo como para que sepamos que sí lo estamos viendo, ¿sí? Que estamos escuchando el mensaje de los frutos del Espíritu Santo, ¿listo? Entonces me parece espectacular, sí, muy bonita oportunidad para continuar y para escuchar este mensaje tan importante que, como lo dijo Patro, está conectado con las bienaventuranzas, está conectado con amor espiritual, está conectado con bondad. No, mejor dicho, o sea, es muy central y pues muy oportuno para escucharlo ahorita. Y bueno, si Dios lo pone aquí ahorita en nuestros corazones es porque nos va a ayudar, va a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, mañana yo creo que es muy probable que nos podamos conectar a la misma hora, entonces, pero entonces mañana sería ya en la casa de la tía Fanny. En caso de que de pronto no alcance, entonces, ya saben, les envío el link y pues compartimos ya como les acabo de comentar. Familia, muchísimas gracias. Y bueno, digamos, familia, incluyendo a todos, incluyendo a Erika, gracias por acompañarnos, que Erika ya también ha estado acá el segundo domingo con nosotros, porque somos más que familia de sangre, más que familia, digamos, de apellido, somos una familia en Cristo todos. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, por eso yo siempre resalto y este grupo lo llamamos es familia. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una linda semana, una semana bendecida y pues bueno, mañana a continuar entonces con los frutos del Espíritu Santo. Son 9 mensajes, por lo tanto, escuchémoslos. Entonces el sábado y domingo también continuemos con los frutos del Espíritu Santo. Creo que vendríamos terminando el martes o miércoles de la próxima semana y ya retomamos con Apocalipsis. ¿Listo? Familia, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, familia, que descansen. Feliz noche. Vale, chao, Pato. Chao, Mafe. Hasta mañana Chao, a todos, Carlitos, a todos. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Gracias. Chao, Leito. Chao. Martín y al tío Freddy. Chao, bendiciones. Dios les bendiga. Gracias. Amén, bendiciones. Chao. Dios los bendiga. Gracias.